Tenemos el gran honor de tener como invitado a Henry Rafael, analista político, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston y hasta el 2025 miembro del directorio de CADE. Te damos la bienvenida, un gusto de tenerte, Henry Rafael. Encantado de aceptar esta entrevista. No, al contrario, un honor para mí siempre estar en un diario tan emblemático como Expreso y contigo, Rafael. Así es. Mira, esta entrevista realmente va a abarcar varios aspectos y esperamos que el público pueda a través de ellos no solamente tener la temperatura, digamos, una visión global del Perú de hoy, sino quizás los riesgos y las perspectivas que se tienen en el corto, mediano y largo plazo. No sé si te parece bien ese enfoque. Lo que usted considere. Ya, mi estimado. En principio, ¿crees que habrá una verdadera voluntad, según tus análisis, el mapeo que haces, de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República ya en un gobierno que próximamente asume con todas las de la ley Keiko Fujimori? A ver, tu pregunta tiene dos miradas, por decirlo, dos aspectos. Uno, el aspecto táctico, profesional, de gestión, y otro, finalmente, personal, porque ninguna gestión funciona sin que haya personas que puedan ejecutar esa gestión. Y lo divido en dos porque, efectivamente, el Congreso de la República y el Ejecutivo necesitan una coordinación del más alto nivel, no solamente para poder ejecutar y viabilizar la gestión pública, pero también para tener una correcta fiscalización. Y hablo de correcta fiscalización porque el Ejecutivo también tiene que entender que necesita ser fiscalizado, porque gracias a la fiscalización del Congreso, o que necesita el Ejecutivo, se pueden corregir y enmendar errores que va a tener el gobierno. Aquí no se puede creer que el gobierno nuevo que va a tener Keiko Fujimori no va a tener errores, porque los va a tener. ¿Por qué? Porque se necesitan personas adecuadas, justamente con lo que te da la diferencia entre la gestión profesional y las personas que ejecuten eso, personas adecuadas a que realicen ese cambio. Sin embargo, hay que ponerle, creo yo, a la ciudadanía un alto nivel, como lo ha dicho la misma Keiko Fujimori en su discurso, de certeza de la voluntad política y personal de ella de llevar adelante un proceso de reconciliación y coordinación política e institucional. Pero ella también es consciente de que eso es una promesa que va a necesitar ser puesta en evidencia, y para ponerlo en evidencia necesita personas profesionales, con capacidades técnicas, con valores personales que vayan de la mano con lo que ella, creo yo, sensatamente ha querido y está señalando, querer hacer un gobierno que ponga en evidencia su compromiso sensato con el país, la voluntad política de rehacer su relación familiar y personal con el Perú y dejarle un legado a su familia. Hablo de sus hijas, que me parece que es el motor emocional. Y termino para hablar del Congreso. Y en ese sentido, creo que la otra voluntad seria y responsable es probablemente que Miki Torres asuma la presidencia del Senado y por ende la presidencia del Congreso de la República, porque este año con la bicameralidad la presidencia del Congreso se la dividen, por decirlo de una forma, un año Senado, otro año diputados. Este año la tiene el Senado y creo que yo con la presidencia de Miguel Torres se puede consolidar esas dos voluntades, la voluntad de poder hacer una relación de coordinación sin que esto implique nuevamente un proceso en la que se impida la fiscalización del Congreso. Yo creo que Miki Torres tiene las credenciales y las capacidades para poder desarrollar este proceso, buscando conciliar con las bancadas de oposición, pero también mantener la mayoría que se necesita para ejecutar cosas y no caer en el bache del que hemos visto, en el que el Congreso se convierte en un opositor por oposición simplemente de un gobierno. Como analista político, estimado Henry, y mira, esto lo vemos nosotros
y a veces no se ha explicado mucho del todo la importancia que tiene, y que estoy seguro ahora el público va a ver a dónde vamos a apuntar con el planteamiento que te hago y tu respuesta. Keiko Fujimori tiene las condiciones de ejercer una buena comunicación, porque tú sabrás que muchos gobiernos a veces hacen cosas, pero el secreto, el quid del asunto es cómo comunica con el ciudadano, cómo comunica, por ejemplo, con las autoridades, que son muchísimas en los gobiernos nacional, subnacional, etcétera. Es decir, tiene Keiko dentro de un gobierno la gente adecuada para saber comunicar, porque a veces veíamos, por ejemplo, PPK no podía comunicar, no tenía un equipo, Vizcarra tampoco. Entonces, a veces los gobiernos fallan porque no tienen ese engagement con el público y tener los profesionales claves, porque no vaya a ser Keiko dice una cosa, de repente Aguinaga dice otra, de repente Miki Torres no, o Galarreta, pero de repente Barbarán dice otra. Es decir, cómo dar coherencia de comunicación, y es un secreto muy importante para el éxito de un gobierno. Mira, Rafael, lo que mencionas es probablemente la clave principal del éxito del gobierno. Hemos visto gobiernos municipales y gobiernos presidenciales, gobiernos del país, que han tenido sus peores caídas o sus mayores crisis por un mal manejo de la comunicación estratégica gubernamental. Y eso pasa porque a veces se cree mucho que solo basta con la capacidad de gestionar. Pero en un país y en un mundo moderno donde las emociones de los ciudadanos pueden moverse y ser capaz de hacer una movilización antagónica ante un gobierno, o en el mejor de los casos poder respaldar un gobierno, la comunicación termina siendo un elemento clave. Pero por comunicar, y aquí hay que ser claro, no significa que lo que vamos a hacer es hablar. Y si tú me preguntas, yo creo, y lo he visto de cerca, Keiko Fujimori no solamente ha evolucionado, ha madurado en su capacidad de tener una mirada del país, sino también en comunicarla. Pero como tú bien lo dices, para gobernar un país no se necesita un presidente que comunique bien. Lo que se necesita es una estrategia integral de comunicación de Estado. Nosotros hicimos un intento en algún momento de hacer una reunión. Yo presido un evento que se llama EDIRCOM, cada año lo hacemos, que es el Gran Cumbre de Comunicación Política, donde juntamos empresarios, políticos, la academia. Y en algún momento llegamos a juntar a la presidencia del Consejo de Ministros, a la presidencia del Congreso y a la presidencia del Poder Judicial, en la búsqueda de poder elaborar, así como hay un plan estratégico nacional de infraestructura, así como hay un plan estratégico nacional de educación, en hablar de un plan estratégico de comunicación, un plan estratégico de comunicación de país, de Estado, donde más allá de que efectivamente el Congreso tiene una función distinta, que el Ejecutivo tiene una función distinta y el Judicial tiene una función distinta, se tiene que generar una estrategia de comunicación de Estado. ¿Para qué? Para que se defienda la soberanía, para que haya valores, para que juntos podamos construir una meta única. Creería yo que Keiko Fujimori no solamente tiene las capacidades personales, sino las capacidades de gestora para poder liderar un proceso en el cual se genere un gran plan de comunicación estratégica de Estado. Se viene el fenómeno del Niño y necesitamos que el Estado reaccione de manera unificada, pero reaccione de manera unificada no solamente con las acciones, sino con la comunicación. Entonces, yo resumo esto. Para el éxito de Keiko Fujimori en el gobierno, no solamente necesitará buena gestión, sino buena comunicación. El ser y el parecer. El ser son los gestores y el parecer es el manejo de la percepción ciudadana, entendiendo que el manejo no es la manipulación de la percepción, sino el manejo de poder entender cuándo la ciudadanía incluso puede estar molesta o incómoda, entenderla y ayudarse de la gestión para que esa demanda ciudadana sea atendida. Eso es la gestión pública. Y termino diciendo, yo varias veces, y creo que lo he dicho en varias entrevistas, y por eso es que es nosotros en el Instituto de Comunicación Política y Gobierno nos hacemos llamar, con razón, somos los pioneros de la comunicación política en el Perú, porque comenzamos a hablar de comunicación política y gubernamental en el año 2016, cuando nadie hablaba de esto, es que una cosa es hacer comunicación política para ganar elecciones
y otra cosa es hacer comunicación política para gobernar. Cuando tú quieres hacer comunicación política para ganar elecciones, lo que te interesa es ganar votos. Y haces toda tu estrategia para enamorar a la gente, para que la gente compre tu propuesta, tus ideas y vote por ti. Cuando tú eres gobierno, literalmente la camiseta cambia, porque ahí ya no interesa el voto, interesa la ciudadanía en general. Y Keiko Fujimori, nuevamente voy a hablar bien de ella en el sentido de que en el último discurso que ha dado en la recepción de sus credenciales lo ha dicho claramente. Mi mensaje, tengo un mensaje para los que votaron por mí, para los que votaron por mí, pero sin estar convencidos por votar por mí, pero sobre todo para los que no votaron por mí. Eso marca la conciencia clara de ella en el que necesita una estrategia de comunicación integral. Será necesario la madurez política de los actores que están dentro del gobierno para hacer nuevamente que así como estamos pidiendo que vayan los mejores gestores públicos, se rodee de las personas más capacitadas para poder hacer una comunicación estratégica y no termine siendo solamente una comunicación, digamos, publicitaria para pasar el momento o llenada de sobonería, por decirlo así, porque hay mucha sobonería política en este mundo. Mira, la siguiente pregunta, yo quiero que el público que nos ve y que seguramente va a comentar esta entrevista tenga presente, porque es una pregunta que es muy difícil, es muy dura, pero yo estoy frente a uno de los mejores analistas políticos en este momento, porque no vamos a redundar en lugares comunes, sino que quizá los términos que usted va a escuchar, los he escuchado de refilón, pero hoy los va a detallar. Esta pregunta es compleja, estimado Henry, y por la trayectoria que conocemos de tu persona y tu profesionalismo, yo creo que eres la persona indicada un poco para decirle a nuestro público y a los ciudadanos qué retos realmente y desafíos tenemos, porque el Mundial nos ha puesto en que somos competencia. O sea, a veces entre peruanos nos peleamos mucho, y entre peruanos a veces hay cosas que decimos son diferencias y en realidad hay puntos comunes más fuertes. Pero como país, ¿cómo estamos compitiendo con Finlandia, con Noruega, con Tailandia, con Chile, que es nuestro vecino más cercano, Ecuador, Estados Unidos mismo, las superpotencias? Es decir, estamos en una selección, pero acá no vamos a ir a la Copa, al Mundial, sino que ya estamos en un proceso de competencia. ¿Qué riesgos, desafíos hay ahora que se habla de inteligencia artificial? Se habla de términos que incluso son del siglo pasado, pero hoy se está usando mucho, lo cuántico, etcétera. Ese tema quisiera que tú le expliques al público, es decir, como Perú, marca Perú y otros, ¿qué desafíos hay urgentes y en los cuales podríamos quedar rezagados a la vuelta de la esquina? Sí, yo creo que esta pregunta voy a tratar de ser corto y profundo a la vez, en el sentido de que el Perú es claro que se necesita, la urgencia mayor va a ser atender en lo interno el fenómeno del Niño, la reestructuración de las acciones que necesita el Perú en materia de seguridad ciudadana y en salud pública principalmente. Creo que eso van a ser los tres bastiones urgentes del gobierno. En gestión pública y en estrategia de gobernanza, tú tienes urgencias, importancias, acciones importantes y acciones necesarias. Lo necesario es, digamos, lo que necesitas para que lo importante y lo urgente camine, y la estructura general del Estado. Entonces yo creo que el gobierno de Keiko Fujimori en los 6 primeros meses va a tener que reestructurar el Estado, por reestructurarlo, recomponerlo. Lamentablemente ha habido mucha burocracia interna que ha crecido en los ministerios, hay mucha burocracia estatal. Ojalá sea un gobierno que limpie un poco, como lo ha hecho el gobierno de Milei u otros países. Racionalizar, reorganizar. Racionar y reducir el Estado, ¿no? Rafael López Aliaga también ha hablado sobre eso. La importancia de reducir el Estado creo que es clave. Pero a la par de reducir el Estado reduces al Estado y aumentas la eficacia. Es ahí el truco, por decirlo de una forma, es ahí el key del asunto, ¿no? Que es cómo reduzco Estado y genero mayor eficacia, porque necesitas un gobierno eficaz y oportuno, o sea, que sea eficiente, rápido, pero oportuno, porque si tú construyes un hospital o dices que vas a construir un hospital y lo entregas 10 años después, ese hospital ya no es oportuno. Luego, una vez de mirado lo interno, necesitas mirar lo externo. Y efectivamente, lo externo tenemos más que una competencia. Ni siquiera es como necesitamos entrar al Mundial, por decirlo así, en materia de política pública con mirada internacional.
Tú hablabas de la marca Perú, por ejemplo. La marca Perú tiene un valor importante, no por la marca, porque la gente cree que la marca Perú se ve bonita y recuerda una publicidad. Esa es la parte comunicacional, publicitaria. Pero en gestión, la marca Perú representa productividad, representa la productividad agrícola que se exporta. Nuestras exportaciones agrícolas se tienen que reforzar y mejorar y tienen una oportunidad de oro en un mundo mucho más competitivo. Tenemos también un alto nivel, por supuesto, en la exportación de los minerales. El Perú es rico en minerales y tiene un alto nivel de capacidad de poder superar incluso a Chile y a otros países en convertirnos o en mantener nuestro liderazgo en la exportación de minerales. La pesca. La pesca es otro rubro donde también tenemos una oportunidad de crecimiento, pero donde hay una oportunidad, y ni siquiera ya es una oportunidad, una necesidad, es en el mundo de la tecnología y de lo que se llama hoy la ciencia, de la gobernanza para el materia de tecnología de los países donde necesitan reducir la brecha entre gestión y tecnología. Me explico un poco mejor. Yo enseño y he enseñado gestión pública en la Universidad Pacífico, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en México tuve la oportunidad de exponer y analizar el Plan Nacional de Desarrollo en materia de innovación, ciencia y tecnología. Y en políticas públicas normalmente se habla del enfoque de derechos. ¿El enfoque de derechos qué significa? Que todas las políticas públicas están basadas en el derecho. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, todas las políticas públicas están conectadas, o mejor dicho, nacen del enfoque el principio de la voluntad de que los ciudadanos del mundo ejerzan el derecho. En esta exposición que yo tuve en México, y la pueden buscar porque incluso en CNN me entrevistaron a raíz de esa presentación, yo hablaba de que el mundo se está transformando y que ya el enfoque de derechos no es tan útil si es que no tienen una línea de base llamada ciencia, innovación y tecnología. ¿Por qué? Porque el mundo, cuando hablaba yo de la inteligencia artificial y la ciencia cuántica, está evolucionando. Y en esa evolución estamos a un paso de dar lo que se llama el gran salto cuántico, en el momento en que el matrimonio entre la inteligencia artificial y la ciencia cuántica se puedan unir, y eso va a revolucionar absolutamente la industria mundial, en todos los sectores. Eso quiere decir que la medicina, la salud, la agricultura, la educación, la seguridad ciudadana se va a transformar en un mundo distinto. Y así como en el Perú tenemos que atender lo urgente, lo inmediato y resolver problemas del pasado y la inmediatez de la hora, no hay que dejar de cuidar ese futuro, porque ese futuro nos puede dejar como el Cuba terrible del mundo, sí, si es que no le ponemos atención. Y esto toca al ama de casa, toca al trabajador manual intelectual, al estudiante, al universitario, al niño, al adolescente. Es decir, imagínate que de un momento a otro cambia todo un patrón. Es como el apagón digital en televisión, ¿no? Como el apagón analógico, y en este caso el agua hierve a 100 grados, pero a 99 no. O sea, se va a llegar a ese grado 100 y cambia el estado del agua y ya hay una ebullición, y ahí tenemos que estar para no quedar rezagados. Absolutamente. Y en materia de crecimiento económico, es claro de que si tú necesitas, hay una teoría que se llama el hard and soft power. El hard power, el poder duro, son tus materias primas, tus elementos de la economía sobre el cual tú basas tu desarrollo. Perú es claramente agricultura, minerales, pesca. Henry, me he preocupado, quizás no quiero exagerar. O sea, tú has dicho, esto podría cambiar y quedarnos como si fuéramos Cuba. Sí, absolutamente. ¿Qué hay que hacer para no llegar a ese extremo? Voy a ser un poco apocalíptico, pero los analistas de los modelos de crecimiento de países hoy colocan al Perú con casi la imposibilidad de llegar a dar el salto. O sea, es un reto para Keiko ahorita. Es un reto para el gobierno de Keiko Fujimori poder no solamente atender la urgencia, que creo que la tiene que atender en los 6 meses iniciales, pero creo que de esos después de 6 meses tenemos que tener una convocatoria a las personas que conozcan de lo que va a significar y que significa preparar al Estado peruano para este nuevo universo. Entonces, Henry, tiene ella una agenda inmediata con el día a día, que acá tengo una batería de preguntas al respecto, el día, pero también una mirada en este salto
cuántico, tecnológico, innovación, Sí. que me acuerdo en el gobierno de Alan García, el primero era estudiante todavía universitario, había un amigo Prialé que hablábamos de gobierno electrónico. Con Fujimori se hablaba de gobierno electrónico y se siguió hablando. Hoy eso queda rezagado. Hoy somos otra visión. Claro, hoy se habla de gobierno digital, pero en países que están, digamos, en la vanguardia de la transformación cuántica, se habla de un gobierno cuántico, ¿no? Y estoy hablando de Singapur, Corea, China y por supuesto también los Estados Nosotros tenemos Unidos. nuestro Concitec, pero eso también hay que darle un salto revolucionario con una visión distinta, ¿no? Lo que Nuestro CEPLAN, por ejemplo. Lo que pasa es que somos muy teóricos, Ya. ¿no? Somos muy analistas de la teoría y lo que creo hay una oportunidad de oro. Con Keiko Fujimori, la oportunidad de oro es porque creo que Keiko es una persona muy metódica, porque es quienes la conocen personalmente o tenemos el gusto de conocerla, hemos visto a una Keiko Fujimori recientemente muy metódica, muy ordenada, muy clara. Igual que su papá anota en una agenda Anota ¿no? todo. Igual que anota Alberto. todo, anota todo. Y además, tiene clara cuando hay que ir en avanzada hacia algo, lo hace. Y creo yo que en la preparación de un país para un mundo que no es que vaya a venir, no es una mirada futurista, no es que posiblemente llegue, no. El mundo se está preparando para este salto. Y si en el Perú solamente nos dedicamos a reparar los problemas de la realidad nacional y a tratar de atender la política y la politiquería, podríamos más bien llegar a Eso es lo unos que han visto años. estos analistas internacionales, es decir, el Perú, cómo está caminando, podría quedarse entonces así. Sí, porque manos a la obra. Porque estamos, no estamos generando valor en lo que es la investigación científica con mirada de gobernanza. A veces nosotros, lo que los televidentes, lo que tus lectores tienen de usar la inteligencia artificial y dicen, sí, vamos a poner fotitos, y todo lo parte del entretenimiento, eso es la 0.01% del uso de la inteligencia artificial en el mundo de la gobernanza. Y la inteligencia artificial tiene un montón de retos. Cuando se una con la ciencia cuántica, el reto va a ser mayor. Y Con ese salto cargo, cuántico. Henry, a desarrollar mucho esto y de repente con tu agenda convocarte, ¿no? Para ver estrictamente eso. Es decir, hay una mirada, la mirada corta y la mirada larga, ¿no? Que va a tener la presidenta. Con cargo a eso, pero puntualicemos ahora una batería de preguntas. Te pido, por favor, que nos puedas ayudar en discernir esto con la experiencia que tienes, ¿no? Volviendo un poco al día a día, pero sin descuidar lo que Y solo hemos te analizado. prometo un minuto. En eso, para cerrar, cuando mencionaste marca Perú, por eso es importante PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque PROMPERÚ tiene el gran reto de dejar de manejar solamente la imagen y el comercio exterior, sino lograr que el Perú pueda entrar en el mundo del comercio exterior y en el mundo de la investigación científica basada en este salto cuántico, ¿no? En lograr hacer ese salto cuántico. Bien, un desafío importantísimo. ¿Qué medidas debería adoptar la presidenta Keiko Fujimori para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones? Tú acabas de mencionar, ¿no? Mucha burocracia, ineficiencia, y la gente ha visto a las instituciones. A veces dice, ¿por qué el Estado se porta como enemigo del ciudadano? O el Estado me castiga y me pone multas. Y ahí hay una confrontación ciudadano-Estado y una falta de, a veces, confianza en las instituciones. Eficiencia en la ejecución de obras y acciones del Estado y que esa eficiencia llegue en la oportunidad. El gran reto, insisto, es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño viene. Yo lamentablemente, va a sonar gracioso, pero todos estos días, cada vez que está saliendo el sol, Sí, pues, me preocupo. fue ese verano. Me preocupo, me encanta a mí el sol, soy amante del verano, pero hoy desde Lima, cuando estoy amaneciendo y veo el sol, porque ese mensaje nos dice lo que se viene de aquí a enero, febrero, marzo o diciembre va a ser muy fuerte. Y el gran reto y muy difícil reto que tiene Keiko Fujimori y el gobierno es que además hay elecciones municipales y provinciales, con lo cual hay un cambio de gobierno en los gobiernos subnacionales, y ese cambio podría también retrasar la ejecución de obras. Entonces, la prioridad es atender las emergencias posibles que van a venir, la prioridad es reestructurar el Estado
y la prioridad, como creo que ya también lo ha dicho Keiko Fujimori, es orientar las primeras políticas públicas a recobrar la confianza en el ciudadano a través de la seguridad ciudadana. Si se logra poner orden en la seguridad ciudadana, en que la gente sienta mayor seguridad, se reestructura el Estado y se toman acciones específicas del fenómeno del niño y se cuida mucho los temas de corrupción, porque eso también va a ser un reto, creo yo que estaríamos en un primer momento de abrigar una mejor relación entre la ciudadanía y el gobierno de Keiko Fujimori. Henry maneja mucha información y yo apelando a ello, estimado Henry, si bien este es un tema que toca mucho a especialistas en crecimiento económico, pero la visión de análisis tuya es importante para lo siguiente. ¿De qué manera podría, en qué sectores tocar Keiko Fujimori con su equipo técnico a fin de que estos gatillen un crecimiento importante y, por ejemplo, el 2027 estemos hablando de un 6-7% de crecimiento del PBI? ¿Dónde podría focalizarse, por ejemplo, el trabajo de la presidenta para impulsar ese crecimiento con la perspectiva del 2027 y su PBI? Sí, es un gran reto, ¿no? Subir al 6-7% es un reto que no lo ha hecho ningún presidente en los últimos 20 o 30 años en el Perú. Pero creo que la llave nuevamente está en los valores del sector productivo. El Perú tiene un alto nivel de rendimiento de exportaciones en lo que mencioné, agricultura, en pesca y en minerales sobre todo. A la interna, el Perú tiene su mayor riqueza en las pequeñas y microempresas, que son las que movilizan el 98% de la economía nacional, MIPES y pymes. Entonces, si podremos hacer un gobierno en la cual, primero, el manejo fiscal de la economía sea cuidado al milímetro, y creo que con la garantía de mantener a Julio Velarde en el BCR, eso está garantizado. Se genera una política pública de reforzar los sectores de productividad, llámese Ministerio de Producción, Agricultura, por supuesto Energía y Minas, y se refuerzan los sectores de servicio ciudadano en salud, educación y seguridad ciudadana. Y además de estos componentes, se hace un trabajo muy fuerte en fortalecer la pequeña y mediana empresa, que es el motor de la economía. Vamos a asegurar que a través de las exportaciones el Estado tenga buena recaudación en la economía de exportación, en lo que recibe el Perú a nivel país. Pero esto para que chorree, ¿cómo chorrea? A través de los buenos servicios. Si yo le doy buenos servicios a la ciudadanía en estas 4 materias, ¿no? Perú necesita de todos, pero yo los priorizo en educación, salud, seguridad ciudadana, en estos 3 sectores, y refuerzo el llamado chorreo con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Creo que esta estrategia con estos 3 temas, comercio exterior, productividad interna y micro y pequeñas empresas, y que se aseguren los servicios del Estado, podríamos generar un crecimiento a los 5 años de gobierno que ya tenemos. Quisiera aprovechar tu presencia un poco para aterrizar, ya que has mencionado el tema de seguridad ciudadana, por el impacto que tiene la delincuencia, ya que se cierran negocios, se pierden puestos de trabajo, ya transportistas no hay de noche. Eso implica que la fuerza laboral a veces no se puede movilizar bien de noche. Hay gente que camina de un lugar a otro saliendo de su empleo. Para que el ciudadano más o menos tenga una idea, es decir, cuando hay extorsión, cuando hay sicariato, cuando hay delincuencia, esa bodeguita no crece, la persona no saca su inversión, lo tiene guardado en el banco, es improductivo, no pone más puestos de trabajo. Es decir, ¿cuál ha sido el impacto realmente de esta violencia delincuencial a la economía? Es altísima, ¿no? La Confieve en varias entrevistas lo ha mencionado, y después la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, ¿no? La cantidad de negocios cerrados por las extorsiones, la falta de confianza que tiene la ciudadanía, los empresarios o los pequeños empresarios en el Estado que no los protege, hace que justamente este sector, que es el que más moviliza la economía nacional, se vea más afectado por la seguridad ciudadana. Por eso que yo te hablaba que esto es un triunvirato. Yo tengo que fortalecer comercio exterior, tengo que fortalecer la productividad interna, pero tengo que dar servicios. Porque si no brindo estos servicios, mi gente, que son la mayoría de peruanos que hacemos pequeña y mediana empresa, terminamos siendo afectados por esta carencia de servicios. Entonces,
Cuando me preguntan por qué es importante la seguridad ciudadana, porque si yo garantizo mayor seguridad, hago crecer la economía. Y al hacer crecer la economía, genero mayores recursos. Y al generar mayores recursos, el Estado tiene más dinero para generar obra. Clarísimo. Para sí. todo eso se necesita estabilidad política. Y esa es la parte también compleja. Porque la estabilidad política tiene dos actores, el gobierno y la oposición. Correcto. Miren, qué rápido se ve el tiempo, pero te voy a hacer unas preguntas ping-pong. Dale. Para que puedas y el público pueda pues tener en base a esta entrevista muchos elementos que les sea útil en sus decisiones y sobre todo en el día a día que tienen nuestros compatriotas. ¿Qué riesgos enfrenta la democracia peruana en el corto plazo? Primero es el riesgo que tengamos una oposición, digamos, visceral, sin una mirada del país. Correcto. ¿Qué medidas se necesitan para generar, digamos, para luchar contra la informalidad? Solo el concepto informalidad que PPK quiso reducirla y aumentó al revés. ¿Qué medidas contra la informalidad? Fortalecer la pequeña y mediana empresa para que ésta pueda encontrar en la formalidad un espacio y una garantía de que su crecimiento económico no sea afectado por políticas que un poco saquean hasta cierto punto al pequeño y mediano empresario. Ahora, ¿qué debería hacer Keiko Fujimori y el nuevo gobierno, por ejemplo, en el caso concreto de las familias más pobres? No, a veces se habla de subsidios, hay una suerte de socialización, a veces hemos visto antes de Milei cómo se daban este tipo de cosas, pero en el caso peruano, con esas experiencias de países vecinos, ¿cómo ayudar a las familias más pobres sin que esto sea pues una suerte de regalar los recursos y no enseñarles a pescar, como decía Toledo, y no cumplió Toledo? Sí, yo creo que se trata, primero, por supuesto, hay que atender necesidades inmediatas, donde hay que probablemente hacer algo de subvención inicial, pero hoy está demostrado que las economías que subvencionan terminan haciendo un gran daño finalmente a las mismas familias porque no les generan oportunidades de crecimiento. Asistencialismo, digamos. El asistencialismo es un error que estoy seguro que el gobierno de Keiko Fujimori no va a tener, lo que no significa que se tenga que hacer acciones inmediatas por fortalecer la economía o la situación de las familias más pobres. La mejor manera de apoyar a familias pobres de Perú es nuevamente fortalecer las pequeñas y medianas empresas, porque esas pequeñas y medianas empresas están en esos negocios más unifamiliares, en la persona que vende cositas, en la que tiene su bodega, en la que vive de su sustento diario. Si se genera una política de Estado, como estoy seguro se va a hacer, porque tengo cierta información que me permite decir que va a haber una orientación a fortalecer las pequeñas y medianas empresas, creo que la brecha de la pobreza también va a disminuir. Otro punto, de Juliaca y de Puno vinieron los alcaldes, se reunieron con Keiko, hace poco ha tenido una reunión también con alcaldes de Independencia, San Martín de Porres, Rímac, es decir, en el punto de los gobiernos regionales y municipales, ¿qué no han hecho? ¿Cómo podrían ayudar más en una nueva atmósfera con la que se está generando con Keiko? Es decir, hay que darles a veces un cocacho a los gobiernos regionales y municipales por lo que no han hecho. Hay que darle más de un cocacho, creo yo. Y creo que la oportunidad la tenemos ahora los ciudadanos, porque tenemos elecciones municipales y regionales. El gobierno de Keiko ahorita con los alcaldes que hay no puede hacer mucho porque se van en 2 meses. En 2 meses tenemos elecciones municipales y regionales y creo que nosotros los ciudadanos tenemos... Porque a veces el pararrayos es el gobierno nacional, pero tenemos gobiernos regionales y municipales. No, ¿Y la mayor cantidad de crisis que tenemos en regiones es por mala ejecución de los gobiernos regionales, sobre todo las que reciben el canon minero, que no ejecutan las obras que la ciudadanía necesita y después se lavan las manos y culpan al Estado cuando los culpables principales son los gobiernos subnacionales. La universidad, la academia, ¿qué hacer? La universidad tiene autonomía, sea pública o estatal, pero desde el gobierno de Keiko, a través de su plan de gobierno, de sus técnicos, ¿qué visión tenemos para la universidad peruana? Mientras hay Silicon Valley y en otros países hay ciudades especialistas, pero ¿qué se está haciendo en el Perú para que esa academia, esa universidad cumplan el objetivo de darnos pues lo mejor, digamos, la inteligencia en el Perú que ayude a desarrollar nuestra nación? Sí, yo creo que allí hay muchas cosas que corregir. Creo que en los últimos años, lamentablemente, hemos crecido en cantidad, pero no en calidad de creación de universidades e instituciones educativas en el Perú. Entonces, creo que se tiene que regular mucho más a las universidades e instituciones educativas para que cumplan justamente con ese... Tenga un buen producto, el profesional. Exacto, que pone en las calles, ¿no? Las universidades no son un negocio.
O sea, sí, sí lo son en términos pragmáticos, sobre todo las privadas, pero las universidades son una inversión. Una inversión porque tiene que cuidarse que, en el caso de las privadas, tengan que cumplir con otorgarle beneficios a los dueños y sus utilidades, pero también tiene que cumplir con su valor principal con la sociedad, que es crear y formar personas para que, jóvenes, para que puedan ejercer su futuro. Y eso hablábamos al principio de la entrevista. Si las universidades no son fortalecidas en sus capacidades de conocimientos, vamos a tener cada vez más profesionales sin trabajo y con profesiones que están destinadas a desaparecer. Y eso nuevamente me lleva justamente al salto cuántico. En el momento que la inteligencia artificial y la ciencia cuántica se unan, muchas de las profesiones que hoy tenemos van a desaparecer. O profesiones que lamentablemente incluso hoy tienen la mayor cantidad de alumnos en las universidades. O sea, estamos probablemente en una situación donde las universidades se están preparando a desempleados. Cierto. Y un mensaje final, más bien gracias por tu tiempo, por tu agenda y lo que has podido darnos en estos minutos. Un mensaje especial a la juventud. Vemos chicos que a veces están desilusionados. Los ninis, se habla mucho de los ninis. Tenemos violencia en los estadios, las barras bravas. A veces los chicos tienen energía, tienen talento, tienen dones, pero el Estado no canaliza eso. Un mensaje final frente, por ejemplo, a este gran público que es de nuestra juventud, la juventud peruana. Sí, creo que el Estado tiene una obligación con la juventud, pero una obligación en el sentido de fortalecer sus capacidades, pero también formar. Creo que hasta cierto punto muchas de las políticas públicas que hemos tenido han ayudado o han servido para que el joven se sienta sin guía, sin formación. El libre albedrío ha ido, desatándose en rubros que no han ayudado ni a ellos ni a la sociedad. Entonces necesitamos un Estado que pueda tener un valor formativo importante en los jóvenes y que el joven vea en el Estado un respaldo para que pueda seguir creciendo, pero que sobre todo también tengamos un mayor compromiso con el país, ¿no? Y que no tengamos solamente, no miremos a los jóvenes solamente cada 5 años cuando hay elecciones, sino que miremos a los jóvenes como el valor fundamental para el futuro del Perú. Muchas gracias a Henry Rafael por la entrevista y amigas y amigos, muchas gracias. Henry Rafael estuvo en Expreso. Hasta pronto.